Ahora les voy a hablar acerca del glaucoma, pero sobre todo del glaucoma de ángulo abierto. Miren, en esta figura del lado izquierdo, en este esquema, podemos ver el ojo en la parte posterior que está de rojo y en la parte celeste que es el polo anterior. Entonces, nosotros tenemos el humor acuoso que comienza a producirse en el cuerpo ciliar. Hay dos zonas, la pigmentada y la no pigmentada, y se produce en la zona no pigmentada, ¿no? La producción se ha visto que es de 2.4 a 2.9 microlitros por minuto, ¿no? Entonces va de la cámara posterior, viaja por la pupila y se va hacia la cámara anterior, ¿no? Este humor acuoso nutre todo el ojo en zonas pues que son avasculares, por ejemplo como la córnea, y también lo que hace es que comienza a darnos lo que es la presión. La presión normal en el ojo va entre 10 a 20 y se da en milímetros de mercurio, ¿no? Esta presión del ojo es independiente a la presión sistémica. Entonces, esta enfermedad del glaucoma se da porque empieza a subir la presión, que es una hipertensión ocular, y comienza a dañar el nervio óptico, que es como el centro de información hacia el cerebro, y el paciente comienza a perder lo que es campo visual. Como le dije, va entre 10 a 20, ya por encima de 21 hablamos de una hipertensión ocular. Lo que se puede observar también son lesiones a nivel del nervio óptico, como vemos en la figura superior derecha, con un color, como observan, pálido, y así de grande esa zona nosotros le llamamos excavación, y le puedo decir que es una excavación pues con un daño de glaucoma avanzado, ¿no? En la figura de abajo se observa como un aparato que está tocando el ojo. Ese es un tonómetro, se llama el tonómetro de Goldman, y es lo que nos da la presión intraocular para poder ver si el paciente tiene hipertensión o no. En la cámara anterior que les mencioné, esa zona celeste, ahí todas las estructuras del ojo tienen que tener como un espacio, ¿no? Cuando tienen un buen espacio entre el iris y la córnea, hablamos de un ángulo abierto. Como les dije, al afectar el nervio óptico, el paciente comienza a perder lo que es campo visual. Generalmente pierden el campo visual periférico, y esto, si el paciente no se trata, va avanzando hasta el paciente tener lo que es visión tubular, y si no se siguen tratando, pues pierden la visión. Hay varios factores de riesgo para que el paciente tenga glaucoma. Uno de ellos, que es un factor de riesgo importante pero no determinante para dar con el diagnóstico, es la hipertensión ocular. Luego tenemos lo que es la edad avanzada, raza negra, antecedentes familiares. Se liga mucho a la miopía, pero si es un miope alto de menos 6 dioptrías para adelante, el riesgo comienza a subir poco a poco. Diabetes, enfermedades vasculares, por ejemplo, como la migraña o una mala irrigación, hace que también se dañe el nervio óptico. Se ha observado también en muchos estudios que la córnea delgada, ¿no? Lo normal es que la córnea tenga un espesor de 555 micras, pero debajo de esta se ha visto que también es un factor de riesgo para tener glaucoma. Espérenme un segundito. Un segundo.
Sí, doctor. Ya. La parte genética, lo que observamos es que uno de los principales cromosomas pues, que se han visto en lo que para dar con el diagnóstico en estos pacientes, bueno, lo más importante es preguntar al paciente si tiene algún familiar que tenga la presión elevada o utilice gotas para la presión intraocular. Síntomas, lo malo es que esta enfermedad es asintomática. A ver qué alergias tiene a los medicamentos, porque hay algunas gotas, como por ejemplo las sulfas, ¿no? Este medicamento puede interferir con unas gotas que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la dorzolamida, por ejemplo, ¿no? Esta puede interactuar con esta alergia al paciente, pues sí le puede caer mal. Hay otras preguntas, por ejemplo, que se le hace al paciente si tiene algún tipo de arritmia cardíaca. Esto también puede cruzarse pues con el timolol, que es un beta bloqueador. Entonces hay que preguntar esas cosas también en el momento en que ya se le hace un tratamiento al paciente. Miren, en la figura superior izquierda, ese es el ángulo del ojo, ¿no? En el ángulo nosotros vemos generalmente 4 estructuras, ¿no? La línea de Schwalbe, la malla trabecular, el espolón y los procesos, ¿no? Cuando vemos estas 4 estructuras en el ángulo, que se hace por medio de un examen que se llama la gonioscopía, catalogamos que el paciente tiene un ángulo abierto. Si tiene de 2 estructuras para abajo, es un ángulo cerrado. Entonces, ahí lo que hacemos es ver la agudeza del visor del paciente, cómo está su pupila, si está muy grande o si reacciona a la luz o no, que es una pupila hiporreactiva. Evaluación de los colores, presión intraocular, se lo observa en el microscopio y el examen de gonioscopía que les mencioné hace un ratito. Este es en el ángulo del ojo tenemos una vía por donde sale el humor acuoso para hacer el circuito normal en todos nosotros. Esta vía es la convencional y al pasar por la pupila e irse al ángulo, estas son las capas, ¿no? Esta es la malla trabecular, que tiene estas 3 capas, la capa uveal, la córnea escleral y la yuxta canalicular. Esta zona yuxta canalicular, como ven, los poros son mucho más pequeños, así que es la zona de mayor resistencia. Luego de esto, el humor acuoso pasa al canal de Schlemm, a los canales colectores y estos a las vías venosas. Esto es en un corte histológico, cómo se puede observar la malla trabecular, que lo vemos ahí. Este es el ángulo visto en el microscopio que tenemos para poder analizar los ojos del paciente. Y esta es una máquina que lo que hace es analizar el ángulo del paciente, ¿no? Esto es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Ahí vemos las estructuras del ángulo del paciente y podemos ver pues si tiene el ángulo abierto o cerrado o si tiene algo en el ángulo, como por ejemplo un trauma ocular, hace que algunas zonas del ángulo se desprendan, ¿no? La figura superior izquierda es una foto del nervio óptico. Cuando observamos al paciente en el microscopio y vemos que el nervio óptico está un poco más grande,
Para que sea una sospecha de glaucoma, tiene que haber una simetría en los dos ojos, ¿no? O sea, tiene que haber una simetría de un 20% por lo menos, para dar con una sospecha de glaucoma. Es decir, que la excavación esté 20% más grande en un ojo del nervio óptico que en el otro. En la parte inferior, este es un examen de campo visual, ¿no? Donde el paciente, pues la máquina emite unas luces y el paciente al verlas tiene que apretar un botón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este examen lo que se observa, estas zonas negras son zonas que el paciente no ha visto, pues por lo tanto podemos decir que es un glaucoma pues avanzado, ¿no? También existe lo que es una tomografía de coherencia óptica que le llaman 1CT para analizar la cabeza del nervio óptico y también la capa de fibras nerviosas, ¿no? Esto se da con un banco de datos, ¿no? El paciente de la misma edad y el mismo sexo contra un banco de datos de pacientes normales, ¿no? Entonces, esto la máquina lo compara y se observa pues que el paciente tiene menos fibras que en estos pacientes normales, lo muestra. Y el examen de paquimetría es lo que les dije acerca del factor de riesgo del grosor corneal. Esta máquina, que es un paquímetro, pues lo que hace es ver el grosor de la córnea. En lo que es el tratamiento, a estos pacientes, cuando ya observamos que tienen glaucoma, lo que tenemos que hacer es reducir la presión intraocular, ¿no? Y esto se da por medio de unas gotas hipotensoras, ¿no? La más conocida y la más usada en estos momentos son los análogos de prostaglandinas, porque solamente se echa la gota en las noches, o sea, cada 24 horas. En cambio, las demás se tienen que echar por lo menos 2 veces al día. Por eso la adherencia al tratamiento es más fácil con solo las prostaglandinas. Los beta bloqueadores que les mencioné, hay que ver si el paciente no tiene problemas respiratorios como el asma o cardiovasculares como la arritmia. Los alfa-2 agonistas, que es la brimonidina, está contraindicado en pacientes que pesan menos de 20 kilogramos, que son los niños, porque si le das este tipo de gota, pues se pueden deprimir respiratoriamente, ¿no? Los inhibidores de la anhidasa carbónica, como las sulfas, ¿no? Hay que ver que el paciente no tenga alergia a este medicamento para podérselo dar. Si el tratamiento tópico, que es con las gotas, con eso no llegamos a una buena presión intraocular, pues está el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que se da con láser primero, que es el SLT. Este SLT lo que hace es, por medio de un láser jack, es ir hacia la malla trabecular, que es esta, ¿no? Que ahí la ven. Y va selectivamente a las células pigmentadas de la malla trabecular. Entonces lo que hace es estimular a los macrófagos para que hagan una limpieza a nivel de la malla trabecular, que les enseñé en un diagrama hace un rato, para que el humor acuoso pase con mayor facilidad, por lo tanto bajen las presiones intraoculares. Otra son ya cirugías mayores como la trabeculectomía, que es hacer un conducto artificial, ¿no? Hacer una iridectomía, un huequito en el iris, y hacer una esclerectomía, o sea que por ahí pase el humor acuoso y se vaya a la vía subconjuntival para que baje la presión intraocular. Otras son las válvulas, por ejemplo, que se dan en un paciente que no se puede tratar con nada, ni con cirugías previas, ni con tratamiento tópico. A eso se le llaman glaucomas refractarios, que son muy rebeldes. Se les coloca estas válvulas para bajar la presión intraocular. Hay otros
hay otras cirugías como la canaloplastía, que ven una figura que dice microcatéter. Es muy parecido a una cirugía de cateterismo. Se coloca un catéter dentro del canal de Schlemm que les mostré en el diagrama para poderlo dilatar y hacer que este sistema de la vía convencional funcione como debería y baje la presión intraocular. Cuando se da el tratamiento con gotas, se le hace un seguimiento al mes para ver en realidad cuánto ha bajado la presión intraocular y si esa presión intraocular es buena para el caso, ¿no? Porque todos los tratamientos son customizados de acuerdo a la afectación del nervio óptico, qué tan afectado esté para ver cuánto vamos a bajar lo que es la presión intraocular. Y los exámenes que les mostré de campo visual, fotos y tomografía, se hacen entre 1 a 2 veces al año o a veces más, de acuerdo al daño del nervio óptico también. Miren, esta es una foto del nervio óptico donde se observa la parte del medio que es la excavación, por donde están los vasos. Y con esto, pues a simple vista, con el microscopio, podemos sospechar si el paciente tiene glaucoma o no. Bueno, muchas gracias. El alfa-2 agonista, ¿qué fármaco usted mencionó? Brimonidina. Brimonidina, ¿correcto? Ajá. Brimonidina. Ah, ok, gracias. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta?